justo hablar acerca de la fidelidad. ¿Cuántos han oído este concepto de fidelidad? ¿Sí? Sí. Y titulé esta enseñanza fiel, sé fiel en lo poco. Dile a tu vecino, sé fiel en lo poco. Uy, qué aguados, bien. A ver, los voy a activar. Vamos a hacer ejercicio antes de... No sé. Pues sí, ya despabilense porque sé que el frío sí nos puede molestar. Pero sé que he hablado acerca de esto ya algunas veces, no varias, pero sí algunas veces. Y cuando hablamos de fidelidad, hermanos, siempre debemos tocar el tema de la mayordomía. Siempre se tiene que tocar el tema de la administración. Yo quisiera saber si alguno aquí sabe o recuerda acerca de lo que hemos enseñado acerca de los principios de mayordomía, que básicamente son 4. ¿Quién los recuerda? Orlando. Dios es el dueño de todo. Todo es de Dios, Él es el dueño de todo, número 1. Número 2. Bueno, al menos la 1, ¿verdad? ¿Nadie más, de veras? Bueno, justo eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, porque creo que es importante para lo que vamos a hacer este año que viene. Necesitamos aprender a ser fieles, aprender a ser buenos mayordomos. Anótalo, el primero es, todo es de Dios. Eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Y todo qué es? Todo, absolutamente todo. Número 2, vamos a hablar acerca de que Dios nos hace responsables. Dios nos hace responsables. Si Dios es dueño de todo, Él nos ha encargado todo lo que parece que es nuestro, lo que parece que nos pertenece. Pero ¿qué crees? Como no es nuestro, como es de Dios, Él nos permite tenerlo para que seamos responsables de ello. Todo, de verdad todo. El tiempo, recurso material, la capacidad, los hijos, el matrimonio, absolutamente todo lo que pasa por tus manos es de Dios. Y tú, número 2, Él te hace responsable de eso. Y si Él nos hace responsables de eso, el principio número 3 de mayordomía que vamos a aprender hoy es que entonces vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Vamos a rendirle cuentas al Señor de cómo usamos todos los recursos que Él nos dio. Nada más de entrada, solo ahorita que estoy mencionando los puntos, yo no sé si te embarga un sentimiento de responsabilidad saber que todo, absolutamente todo lo que has recibido, el Señor te va a preguntar qué hiciste con ello. Todo. ¿Vale? Y número 4, el último principio de mayordomía. Dios recompensa la buena administración. Si dijéramos esta premisa en lo opuesto, ¿qué sería? Exacto. Dios castiga la mala administración. O, como bien decía Alex, el despilfarro. De hecho, sin saber, estaba entre ese título, el que les dice fiel en lo poco, o no despilfarres lo que Dios te da. Pero mejor vamos a enfocarlo en ser fieles, ¿verdad? No despilfarradores. Muy bien, vamos a orar. Acompáñame, por favor, inclinando tu rostro y pidiéndole al Señor que nos hable. Señor, esta mañana friolenta te pedimos tu gracia, no solo para soportar el frío, sino para estar atentos, Señor, atendiendo tu voz, atendiendo tu palabra, sabiendo que nos has llamado, que nos has escogido, pero también, Señor, nos has puesto en nuestras manos una mayordomía. Nos has dado, Señor, la capacidad de administrar toda la gracia y los recursos que nos has dado. Y, Señor, con el reto que tenemos por delante para el 2025, queremos aprender cómo ser buenos administradores, cómo ser mayordomos fieles de todo lo que nos has dado, Señor. Abre nuestro entendimiento y que hoy podamos conocerte más, es nuestra oración. Oramos esto y te lo pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, que sea tu palabra la que nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén y amén. Amén. Así es de que para iniciar quisiera que te imaginaras tu vida como una persona que está en entrenamiento. Quiero que te mires así. Imagínate que te estás entrenando. No hay una universidad para la vida. Nadie nos entrena para la vida. Y resulta que cuando entramos a la vida adulta nos damos cuenta de las carencias que tenemos, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí batallaron en su transición de joven soltero o jovencita soltera a la vida de adulto responsable? Siendo sinceros, álcenme su mano, déjenmelo ver. Por ahí hay un video que aparece en YouTube, ¿verdad? De un cuate que es de chiste, obviamente, un cuate que se va a vivir solo, se independiza y le habla al técnico, le dice, oye, ven a arreglar mi fregadero porque, ¿qué crees? Que pues puse los trastes allí y me fui a trabajar y cuando regresé seguían allí, no estaban lavados. ¿Cuántos lo han visto? No. ¿Sí? Y de repente le dice, y también quiero que revises, por favor, mira, ven a ver mi lavadora y dejé la ropa sucia en la canasta y la puse aquí junto a la lavadora y cuando regresé a trabajar no se lava solo. No sirve mi lavadora, no sirve el fregadero. Y luego mira mi closet, mis cajones. Siempre yo, cuando en mi otra casa, pues el fregadero lavaba las cosas, la lavadora lavaba las cosas. Y ahora cuando abro mis cajones no hay ropa limpia ni doblada. ¿No? O sea, ayúdame, ¿qué pasa? Y el otro así de, pues no sirve. Obviamente entendemos que quien lo acababa haciendo, ¿quién era? Su mamá. La mamá. Más que el papá, ¿verdad? Generalmente. Además, sin embargo, cuando carecemos en la adultez de disciplina para ser ordenados, nuestra administración va a fallar siempre. Y esa es la clave. Entender que estamos todavía en entrenamiento y que lo que nuestros papás debieron enseñarnos desde niños, adolescentes, jóvenes, en el preámbulo tal vez del matrimonio o antes de independizarnos, ¿qué faltó? Faltó disciplina, faltó orden, faltó que nos enseñaran principios de administración. De hecho, hoy hasta hay una carrera. ¿Sí sabían? Hay una licenciatura, le llaman Administración del Hogar o del Tiempo, así. En realidad es que le están dando ya una licenciatura a las personas que se van a dedicar al hogar. Básicamente eso es lo que está pasando. Porque sí creo que debe ser una profesión, sí lo es mucho trabajo. Y cuando no somos ordenados en nuestra administración, ¿dónde se impacta generalmente más? ¿Dónde se refleja más ese desorden? En lo económico. Ahí es donde se impacta. Obviamente esto no va nada más enfocado al dinero, ¿verdad? Porque incluso ya en el pasado, hace unos meses, aprendimos cómo administrar la gracia de Dios. Pero ahora sí vamos a aprender a administrar no solo el dinero, no solo lo material, sino todos los demás recursos que el Señor nos ha dado. Así es de que si nuestra administración falla, vamos a ver consecuencias serias inmediatamente en nuestras finanzas. Y sabes, cuando carecemos de disciplina para ser ordenados en esta administración financiera, estamos modelando una mentalidad mundana de despilfarro, justamente. Porque como no sé administrar, empiezo a gastar en cosas tontas, cosas banales, cosas que no necesito. Y por eso es que sufro las consecuencias. Básicamente estamos diciendo, cuando administramos mal, estamos diciendo que no importan los recursos que Dios me dio y menospreciamos el principio de mayordomía, porque pensamos que eso que obtuvimos o que ganamos es nuestro. Pensamos que yo me lo gané, pensamos que me pertenece a mí y pensamos que lo podemos usar como nos venga en gana, pero eso es ser malos mayordomos. Y la mayoría de las personas que viven con problemas financieros es porque no conocen los principios de mayordomía.
Cosas como, voy a mencionar algunas cosas, y no se empiecen a codear, ¿verdad? Porque ya los conozco. Cuando gasto más de lo que tengo. Cuando compro cosas que no necesito. Cuando le compro a mis hijos cosas que no necesitan. Cuando adquiero deudas. Hola, por ahí. Cuando no pago mis deudas. ¿Verdad? No nada más las adquiero, sino que no pago mis deudas. Cuando no ahorro. Porque no tenemos una cultura de ahorro en nuestro país. Cuando no soy generoso, cuando no ofrendo para las necesidades de mi iglesia, son cosas que se tienen que tocar, porque es parte de la administración que Dios nos pide, está incluido. ¿Qué tal esta? Cuando no honro a los pastores aportando cantidad fija para su sustento, como lo dice la palabra, cantidad fija. Proporcional, de acuerdo a cómo hayas prosperado, pero debe ser una cantidad fija. Cuando no trabajo, ¿qué dice la palabra? El que no trabaja, que no coma. Ahora, esto es importante. Si no estoy proveyendo para mi familia de lo necesario, ¿qué es lo necesario? Lo básico, lo elemental que mi familia necesita. ¿Qué es? Comida, abrigo, calzado, un techo donde vivir, ¿cierto? Es lo mínimo que debería yo proveer para mi familia. Y ahora esta, fíjense, si antepongo otras cosas o a otras personas antes que suplir a mi familia, eso no es correcto. ¿Qué va a pasar? Que voy a desarrollar no solo malos hábitos de administración, sino que voy a desarrollar actitudes y acciones pecaminosas que me van a traer graves consecuencias. Porque generalmente pensamos que este asunto de la mayordomía, pues nomás hay que aprenderlo, y si no lo aprendo, pues no pasa nada. No, si no aprendemos mayordomía, estamos pecando. Estamos siendo infieles. ¿Y qué es la infidelidad? No nada más es una grieta en nuestro carácter. Es una grieta en nuestro carácter tan delicada que nos lleva a tener actitudes y acciones pecaminosas que me traen graves consecuencias. Díganme algunas consecuencias de caer en todo esto que acabo de decir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? No sé si sabían, pero es por estadística es una de las razones mayores por las que las parejas se divorcian, por problemas financieros. Ahí hay una consecuencia. Falta el dinero, o no se pone uno de acuerdo cómo manejarlo. ¿Cómo se maneja? Que si todo lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿verdad? No, que si tú lo tuyo, yo lo mío, que si quién gana más, que cosas que la Biblia no nos ha llamado a meternos en esas ideas mundanas. Cuando el Señor dice una sola carne, está hablando de que todo debe ser en común, y cuando no administramos bien eso, entonces pueden venir problemas, tanto que viene el divorcio. ¿Qué pasa si yo gasto más de lo que gano? O quiero vivir una vida que francamente no puedo sostener. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias pueden venir? Ayúdenme. ¿Y qué es lo pecaminoso de eso? ¿Qué más consecuencias vienen que pueden generar que en mi vida haya pecado a causa de deudas? No sé si lo habías pensado. Pero, robar, ¿qué más? ¿Uno está bien tranquilo cuando debe? Hay unos sí bien desfachatados, ¿verdad? Pero cuando uno debe dinero, ¿cómo andamos? En afán y en ansiedad, son pecados. ¿Qué más? Y así, piensen todas las consecuencias que podrían venir porque no sé ser fiel en lo poco. Y a veces queremos más. ¿Para qué? Para gastar más. ¿Qué mentalidad vamos a sembrar en nuestros hijos si les damos todo lo que ellos quieren? Si les compro todo. Tanto lo que me piden como ni lo que me piden se los doy.
Ay, es que yo no quiero que vivan traumados como yo, ¿verdad? Que éramos 8 en casa y no podíamos ir a pasear. Bueno, no te moriste, estás vivo y a lo mejor ese trauma te está llevando a que en la carencia que viviste le quieras dar cosas a tus hijos de más que no son correctas, que no es una mentalidad correcta. ¿Qué va a suceder? Que tu hijo va a pensar que lo merece todo, ¿cierto? Va a ser una persona egoísta, va a ser una persona envidiosa, va a ser una persona que lo va a querer todo siempre inmediato y a la primera. Él va a querer ser el primero o la primera en todo. No va a saber esperar. ¿Qué futuro le depara a una persona así? Por eso Dios nos ha dado principios de mayordomía que nos protegen si los guardamos. Así es que vamos a empezar con el primero. Principio número 1 de mayordomía. Todo es de Dios. Y si todo es de Dios, quiere decir que el dueño absoluto, ¿quién es? Dios. Dios es el dueño absoluto. Él me ha dado todo. Él me ha dado todo. Empezando por el recurso material. Salmo 24:1. Mira, piensa en cualquier negocio, piensa en cualquier empresa, piensa en cualquier servicio, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa tiene que ver con recurso material. Pero quiero que veas algunas, y no es el único, obviamente, pues siempre que preparamos una predicación, buscamos que sea lo más sencillo, lo más digerible, y no los vamos a bombardear con los 8,000 versículos que existen al respecto, pero al menos los más importantes. Salmo 24:1, quiero que leas con mucha atención y que te des cuenta qué dice el salmista. ¿Qué decía David respecto a esto? ¿Ya están ahí? Principio número 1, todo es de Dios. Y Salmo 24:1, respecto al recurso material, dice: de Jehová es ¿quién? La tierra. ¿Y qué más? Y su plenitud. El mundo, ¿y qué más? Y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿Cómo que su plenitud? ¿A qué se está refiriendo? Todo lo que en ella hay, lo que produce. Todo lo que se puede generar o producir. No nada más la tierra, no nada más las rocas. ¿Qué sería la plenitud de las rocas? Si agarras roca, una piedra que es mármol, la esculpes, le das forma, haces tu empresa y vendes Joyas. joyería, vendes estatuillas, vendes piso de mármol. ¿Vas a ganar o no algo? Sí. Y mucho, porque mármol no es barato, ¿estás de acuerdo? ¿Gracias a qué pudiste tener tu negocio de mármol? A la tierra y su plenitud, lo que se puede hacer con esa tierra. Sí, pero es que yo me lo imaginé, yo lo inventé, yo hice el plan de negocios, ahorita no corras, ahorita vamos a ver ese aspecto. Pero al menos lo material no es tuyo. ¿Quién lo creó? Dios. Y al menos le damos un porcentaje de las ganancias. A veces no. A veces no. Todo es de Dios. Romanos 11:36. Fíjate qué dice también. Si me acompañas. Respecto a que todo es de Dios. Fíjate cómo dice Romanos 11:36. Y lo dice en unas palabras tan simples y tan sencillas. ¿Estás ahí? Dice así: porque de Él, escucha, y por Él, y para Él, ¿son qué? Fuerte, todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y esto engloba todo el principio de mayordomía. ¿Sale? Porque no nada más le pertenecen a Él. Quiere decir que todo lo que yo pueda tomar de recurso material, sea lo que sea, tengo que entender que es de Él, que lo tengo que trabajar por Él y lo tengo que trabajar para Él. Por eso dice ahí al final,
que a Él sea la gloria. Yo te pregunto, ¿glorificas a Dios con los recursos materiales que Él te ha dado? ¿O te glorificas a ti? ¿Queremos el BMW último modelo porque eso me va a glorificar a mí o eso le va a dar gloria a Dios? Porque entonces estamos cultivando una mentalidad de avaricia, de codicia, una actitud de orgullo o de soberbia, de creerme que voy a ser mejor persona si tengo un mejor carro. Lo mismo que la ropa, ¿de dónde sale? Todo el material que se utiliza para la ropa no se generó de la nada. Volvemos a lo mismo, recurso material. No estoy diciendo que vivamos en la pobreza, ¿verdad? Y que vayamos ahora a los lotes de autos desvalijados y nos compremos el bochito destartalado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, ¿cuál es la motivación tuya en tu manejo de recursos materiales? Es porque sabes que todo es de Él y lo estás adquiriendo y lo estás usando por Él y para Él. Porque si decimos hoy conocer a Cristo y ser creyentes, queremos dar una distinción. No queremos manejarnos como se maneja el mundo. Tú y yo sabemos a qué lleva la avaricia, a qué lleva la codicia, lleva a otros pecados como la envidia. Ay, ya se compró el Tesla que yo quería. ¿Ahora qué me compro? ¿Verdad? Y estamos viendo todo el tiempo, compitiendo a ver quién tiene el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo, la mejor cartera, la mejor ropa, la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos. Y creamos un sentimiento de insatisfacción solo porque no entendemos que todo es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Y entonces nuestra vida deja de glorificarle y nos sumergimos en la corriente del mundo y dejamos que nos arrastre a la destrucción, porque para allá va. La mayordomía no se trata de darle todo a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a dar todo a Dios si todo es de Él? ¿Están de acuerdo? Eso no es mayordomía. Mayordomía no es darle todo a Dios. Bueno, Señor, todo esto que es tuyo, pero que siento más que es mío, como que oro y digo, sí, ok, todo lo que tengo sí es tuyo, te lo entrego. La mayordomía no es entregarle todo a Dios, porque todo es de Él. Más bien, el principio de mayordomía, número 1, tiene que ver con administrar lo que es suyo. Tú no ganas, obtienes o posees, porque el derecho de propiedad es de Dios, no es tuyo. Él es el dueño. Y si Él es el dueño, tú solo vienes a ser un mayordomo. Tú solo eres el que abre la puerta y administra todo lo que está dentro de la casa. Pero es que eso nos choca. ¿Por qué? Porque la mentalidad del mundo es prepárate, sé exitoso, ve a la mejor, incluso es eso, ve a la mejor escuela, sé el mejor alumno. ¿Para qué? Para que cuando salgas puedas ir al mejor trabajo y sigue el círculo vicioso, ¿verdad? Así es de que teniendo claro esto, de que el principio de mayordomía tiene que ver con administrar, no con poseer, administrar lo que es de Dios. Ahora, ojo con esto, porque también tenemos un error. Pensamos que administrar solo es cuidar. Señor, yo cuido lo que es tuyo. ¿Qué le pasó al siervo infiel, al siervo malo en la parábola de los talentos? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo ese siervo? Señor, tuve miedo, fui y enterré el talento, lo escondí, aquí está lo que es tuyo. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Cuidó bien? Sí, sí lo cuidó bien. Sí, la verdad sí lo cuidó, porque no se perdió. Ah, eso es diferente. Ojo con esto, administrar no es cuidar las cosas de Dios. Administrar es multiplicar las cosas de Dios. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí vemos la diferencia? Ese siervo malo cuidó bien el talento, porque lo enterró y no se perdió y no se lo robaron, se lo regresó intacto al Señor. Y esa fue la maldad, que la administración no es cuidar lo de Dios, es hacer crecer, hacer que eso produzca de fruto, se multiplique. Por eso no cuidamos
lo que es de Dios, sino multiplicamos lo que es de Dios. Ahora, no solo lo material, vamos a ver, ¿qué más? Dios también nos ha dado dones, ¿sí sabías? Sí. Efesios 4, vamos rápido allí. Efesios 4, 7 y 8. Dice que Dios nos ha dado dones, no solo recurso material. Si ya estás ahí en Efesios 4, 7 y 8, fíjate cómo dice la palabra de Dios. Pero a cada uno, me encanta cómo es esto, escucha, a cada uno, yo podría ver a todos y cada uno de ustedes y llamarles por nombre y decirles, a todos y cada uno de ustedes, mira qué ha pasado. A cada uno de nosotros, ¿qué? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ahí, ¿qué dice esa frase? Y dio dones a los hombres. Cuando tú y yo llegamos a conocer a Cristo de una manera personal, cuando tú y yo rendimos nuestra vida, y esto es importante que tú y yo lo sepamos, el Señor derrama su gracia sobre nosotros. Y dentro de esa gracia que Dios derrama sobre sus hijos, van incluidos los dones. Esto es algo que acabo de aprender hace poco. Yo tenía una idea equivocada. ¿Cuándo Dios te dio los dones que tienes? ¿Cuándo Dios me dio los dones que yo tengo? ¿Cuándo Dios nos los dio? ¿Cuando nací? ¿O cuando nací de nuevo? Okay. Ahora sí, muy sabios todos, ¿verdad? Cuando naciste de nuevo. Antes de Cristo no tenías nada. Tenías puro y mero humanismo. Cosas que tú habías aprendido a desarrollar en tus propias fuerzas y con tu propia capacidad y con tu propio intelecto. Pero ¿qué crees? Con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Y por eso esos valores en el mundo son tan importantes. El ser exitoso, sin importar qué ni quién. Pero en Cristo no podemos atropellar a nadie ni pasar por encima de nadie solo porque yo quiero ser y tener más que los demás. Eso es horrible. Aún horrible para los mundanos, los que no conocen a Cristo, es horrible. Si tú llegas con eso y se lo dices al que te está entrevistando para el trabajo, yo voy a ir a pasar por encima de todos para obtener este empleo, es más, hasta por encima de usted. ¿Qué te va a decir? Ay, gracias, no estamos contratando. Terapia psicológica. Vayan con Adri. Atiéndelo, Adri, por favor. Te van a decir, es horrible. ¿Cómo? No, porque ¿qué estamos buscando? Incluso las empresas tienen valores, los valores de la empresa, ¿verdad? Honestidad, integridad, trabajo en equipo. Pero este asunto de los dones, ¿qué son? Su definición lo da. Regalos. ¿Son regalos físicos? No, son regalos espirituales. Y era lógico, ¿verdad? Era lógico saber que los dones no los recibes cuando naces. No naces con esa paquetería de dones ahí, nomás que están también muertos los dones. No, eso no dice la Biblia. No había dones. Es cuando naces de nuevo que el Señor te da su gracia y Él da dones a los hombres. Lo acabamos de leer aquí. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cuándo se nos dio la gracia? Cuando nacimos de nuevo. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tú y yo. ¿Y qué es un don? Es una capacidad divina operando en un ser humano nacido de nuevo. Ese es un don, una capacidad divina. Por eso es mejor
que en Cristo aprendamos a operar en esos dones. Porque uno de esos dones, ¿cuál crees que es? Justamente la sabiduría. ¿Cuántos no querrían sabiduría para ser el mejor trabajador, el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hijo? ¿Pero por qué razón? Porque yo quiero que mi nombre brille. No, porque ahora quieres exaltar a Dios. Porque el ser cristiano, ese título cristiano significa exaltar a Cristo. Eso hace un cristiano. Exalta a Cristo. Deja que Cristo se vea más que Él. ¿Sale? Por eso no promovemos el humanismo, nosotros promovemos el cristianismo. ¿Sale? Ahora, no solo dones, ¿qué crees que Dios da también? Talentos, ¿verdad? Lo vimos en la parábola, solo anoten la referencia, Mateo 25, del 14 al 15. Parece ser que solo una ilustración, y parece ser que solo el término talento, si tú recuerdas en la antigüedad, el término talento tenía que ver con peso o una medida en peso de algún metal precioso, como plata u oro. ¿Sale? Sin embargo, dice ahí en esa parábola que el Señor Jesús instruyó, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. ¿Quién nos da la capacidad? Básicamente es la categoría en donde los talentos entran. Tú y yo tenemos talento, sí, para ciertas cosas, para hacer ciertas cosas, en nuestro carácter, en nuestra habilidad, para que me entiendas, ¿vale? A ver, vamos a hacer una breve encuesta. ¿Cuántos tienen aquí habilidad para la música? Alcen su mano. Yo ya me había emocionado porque de aquí iba a sacar un baterista, pero bueno, ni modo, nos vamos a tener que aguantar con la computadora. No hay habilidad. ¿Cuántos aquí tienen habilidad artística de pintura? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos tienen habilidad? ¿Sí? ¡Wow! De diseñar cosas gráficamente, como el diseño gráfico. ¿Ah? Me acordé por Pris, ¿no? ¿Cuántos tienen aquí el don de hablar? ¿Sí? ¿El don de chismear? Ese no es don, aclaro. El don de hacer amigos fácilmente, son muy sociables. El don, no sé, tal vez que tú te percibes muy hacia la cuestión matemática, lógico-matemática, súper. Dones, talentos físicos en cuanto a lo deportivo, que se te da lo deportivo. Ay, ahí sí, ¿verdad? Dice Alex, esto es lo nuestro, JP también. Todos somos diferentes. Y Dios nos ha dado también talentos para que los usemos a su servicio. Recuerda, todo es de Él, por Él y para Él. Llévate eso en tu mente. Ahora vamos al recurso intelectual. Fíjate, qué tremendo. No nada más el recurso material es de Dios, no nada más sus dones, no nada más sus talentos que nos ha dado, sino también el recurso intelectual que Dios nos da. Que tal vez tú puedes decir, sí, pero es que el que piensa, el que razona, el pensante, soy yo, ¿verdad? Como por qué le tengo que dar gloria a Dios o por qué le tengo que dar mérito a Dios si el que tiene el intelecto soy yo. Te va a sorprender. Proverbios 2, verso 6, ¿qué dice? Dice así, ¿ya están ahí? ¿No? Hablamos del recurso intelectual, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él te hizo un ser pensante para que usaras tu lógica, tu intelecto, tus procesos mentales, también para creer en Él. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? La fe cristiana no es una fe ciega, es una fe en donde se requiere intelecto, donde se requiere echar a rodar la piedra. ¿Para qué? Para ver toda la evidencia que sí hay, ¿cierto? Y cuando ponemos
y entregamos al servicio de Dios nuestra mente y nuestro intelecto, podemos lograr más, porque es la capacidad de Él a través de nosotros. Es el objetivo de nosotros. Ya no va a ser nada más nuestro beneficio personal, va a ser honrar a Dios, glorificarlo a Él y bendecir a otros, beneficiar a otros. Por eso es tan importante que tú sepas que también el recurso intelectual, tu mente, tu inteligencia, el Señor te la ha dado, de acuerdo a Proverbios 2:6. ¿Qué más? El tiempo es un recurso muy valioso. No hay lugar alguno en donde tú puedas comprar tiempo. No hay tiendas de tiempo. No existe. Y el tiempo que dejaste pasar y las oportunidades que dejaste pasar ya no van a volver. Porque el tiempo ya corrió. Ya fueron en tiempo pasado. Fíjate muy bien respecto al tiempo. ¿Quién es el dueño del tiempo también? Dios. Dios. Lo dice su palabra. Yo no sé si tú lo sabías. Daniel 2:21. El libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, nos ayuda a entender cómo el tiempo, que es un recurso, de hecho es uno de los recursos más valiosos, y la mayoría de los ajustes que las grandes compañías hacen es para cortar los tiempos. ¿Por qué crees que Amazon hoy es lo que es? ¿A qué le apostaron esos cuates? Su negocio fue ganar tiempo. Ellos te venden eso, que tú compras algo que quieres ya y lo tienes mañana en tu puerta. Y ese fue el éxito de ese cuate. Y por eso es multimillonario. ¿Cierto? ¿Qué dice Daniel 2:21? Él, refiriéndose a Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí doble, ¿verdad? Nos vuelve a decir que el recurso intelectual, la sabiduría y la ciencia, o el conocimiento, pero también el tiempo. Él muda, ¿verdad?, los tiempos y las edades. Es decir, Él controla el tiempo. Él lo estableció. ¿Cuándo? En la creación. Cuando creó el sol y la luna, cuando creó los usos horarios, cuando creó la rotación de la Tierra, cuánto tiempo iba a tardar en girar sobre su propio eje la Tierra, cuánto iba a tardar la Tierra en girar alrededor del Sol, cuánto iba a tardar la Luna en girar alrededor de la Tierra. Todo absolutamente en perfecto orden, a la distancia correcta, del tamaño completo, girando a la velocidad correcta, todo para que viviéramos en un planeta estable. Aún si sumáramos solo esas tres probabilidades, sale un número infinito, no sé si tú sabías, y con eso bastaría para demostrarle a cualquiera que no somos producto de la evolución. Con eso bastaría. Eso ya es evidencia suficiente. Después, cosas como nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo se regenera un tejido, cómo se regenera un dedo, eso es obra de Dios. Así es de que, y así, sigamos añadiendo más y más, algo que es totalmente imposible pensar que haya sido por casualidad o mera evolución. ¿Sale? Efesios 5 también habla respecto al tiempo, Efesios 5:15 al 17. ¿Por qué es tan importante el tiempo, hermanos? Dice así Efesios 5:15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabes? A Dios no le afecta el tiempo, porque a Él no le rige el tiempo. Él está en la eternidad. Él creó el tiempo, pero a Él no le afecta el tiempo. ¿Sabe? Ahora, Él sabe que a ti y a mí sí nos afecta el tiempo. ¿Cómo sabemos? A mí ya me duelen las rodillas. ¿Ah? Jóvenes, aprovechen su juventud. Hagan cosas de joven. Aprovechen.
Porque cuando tengan mi edad ya no las van a poder hacer aunque quieran. Los que me conocieron en mi juventud saben que andaba yo en patineta. Saben que me sigue encantando. Sigo siendo fan de Tony Hawk. Sigo viendo sus videos, lo sigo en Facebook. Y ahí andan mis hijos mandándome videos. Papá, mira este truco. Sale un morrito de 12 años haciendo unas cosas y ya me dan ganas de agarrar a mi patineta y decirme, no, pues ya estoy ruco, ¿qué le hago al cuento? ¿Ah? Nomás le hice el cuento. Y ya no voy a poder volver a esa edad, a esa etapa. Ya más, bueno, eso es otro tema. Tony Hawk sí lo supo aprovechar y de eso vivió toda su vida. Yo ni el caso. Pero bueno, me distraía al menos. A lo que voy es, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Dios, que es sabio, dice, aprovechen bien el tiempo. Yo soy el dueño del tiempo y te he dado el tiempo para que lo uses sabiamente, para que lo administres sabiamente. Por eso, y corrígeme si me equivoco, pero por eso como papás, cuando vemos a nuestros hijos tirados en el sillón, en el celular, ¿qué sentimos? Coraje, nos desespera, nos frustra. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros ya experimentamos lo que fue perder el tiempo. Ya maduramos. Espero, ¿verdad? Nomás falta que el papá o la mamá estén ahí al lado de los hijos, igual perdiendo el tiempo. Pero ya maduramos, ya entendimos y dijimos, haz algo productivo. Porque te va a venir la vida, te va a alcanzar la adultez y vas a ser un papanatas. No vas a ser productivo, ¿verdad? Entonces, Dios es más sabio que nosotros y por eso nos dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hechos 1:7 incluso también, y esto es más contundente y más claro respecto a cómo Dios es el dueño del tiempo y cómo es Él quien controla las etapas de la vida, ¿vale? Hechos 1:7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso significa que Dios tiene la potestad del tiempo. Solo Él. Él sabe cuándo toca qué cosa. ¿Qué te toca a mí, a ti y a mí? ¿Qué nos toca? Ser diligentes con el tiempo. Señor, pero es que ¿cuándo voy a ser millonario? No te toca a ti saber si vas a ser o no millonario. Tú solo trabaja para mí. Trabaja queriéndome honrar. Y ahí yo sabré si te voy a dejar. ¿Sí? Ser como Jeff Bezos, ¿verdad? Para que entonces bendigas al pueblo de Dios, bendigas a otros, pero no para exaltarte tú, ¿verdad? Aún Jesús advirtió de las riquezas, dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque si eso es lo que tú persigues, no vas a entrar al reino de los cielos. Y qué difícil es cuando se tiene recursos, porque mientras más tenemos, más gastamos y no sabemos cómo aprovecharlo bien también. ¿Vale? Y por último, cualquier otro recurso, en este primer punto, cualquier otro recurso. Primera de Corintios 4:7. O sea, por si se nos fuera algún otro recurso. Ya vimos 5. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Sí. 5 cosas que le pertenecen a Dios. ¿Otra vez ahí? Dones. No, pero primero antes de dones. Materiales, Los intelectuales. recursos materiales, dones, talentos, Y recursos intelectuales. intelectuales y el El tiempo. Y por si se nos fuera alguno, Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, cualquier cosa que hayas recibido, tú y yo debemos aprender a reconocer que Dios nos lo dio, porque todo es de Dios. ¿Sale? Amén. Bueno, punto número 2. Principio de mayordomía. No nada más todo es de Dios, sino el número 2, Dios nos hace responsables de todo lo que Él nos ha dado. ¿Sabes por qué el Señor nos hace responsables? Porque Él te ha dado capacidad.
Si tú a tu hijo de 3 años le encargas, mi hijo, me voy a ir a trabajar, por favor, todavía no te puedo pagar el maternal, pero ahí te dejo, ahí cuidas la casa, no le abras a nadie, no te acerques al balcón, te preparas algo, ahí está en el refri, está todo. Si te aburres, prendes la tele, haz ejercicio por favor, porque es bueno a tu edad, de 3 años que hagas ejercicio, nos vemos al rato. ¿Qué te va a decir tu hijo de 3 años? Va a llorar, ¿va? Te va a ver salir por la puerta y se va a quedar llorando y va a ser un crimen, ¿va? Te puede caer el DIF, ¿va? Además. Pues no, ¿por qué? Porque el niño no tiene la capacidad. Pero sabes, cuando Dios nos da cosas, cuando Dios pone cualquier recurso en nuestra mano, es porque Él sabe que ya somos responsables. Él sabe que tenemos la capacidad. ¿Cómo sabe? Porque nos la dio. Él nos da la capacidad, y aunque todos tenemos diferentes capacidades y hacemos cosas diferentes, podemos rendir una buena mayordomía. ¿Sale? Primera de Pedro 4:10, fíjate qué dice. Primera de Pedro 4:10, hablando de que Dios nos hace responsables. ¿Qué sería hacernos responsables? Que si Dios puso algo en tu mano, lo pongas a trabajar. Que si Dios puso algo en tu intelecto, lo pongas a trabajar. Que si Dios te dio recurso material, lo pongas a producir. Que si Dios te dio tiempo, que lo aproveches. Que si Dios te dio un don o un talento, lo desarrolles y lo pongas al servicio de Dios. Porque eres responsable. Eres mayordomo de esos bienes y de esos recursos. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:10? Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué hagan? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos capacidades diferentes y todos embonamos en el cuerpo de Cristo de manera perfecta. Y por eso Él te ha hecho funcionar. Piénsalo en cualquier órgano de tu cuerpo. ¿Cuántos tienen 2 pulmones? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cuántos tienen 2 riñones? ¿Sí? ¿1 o 2? 2. ¿Cuántos tienen 2 hígados? No. Eso sí no va, serían marcianos. ¿Cuántos tienen intestino grueso? Delgado, páncreas, corazón. ¿Para qué Dios puso ese miembro o ese órgano allí? ¿Para qué lo puso? Cualquier órgano, cualquier miembro de tu cuerpo. ¿Para qué lo puso Dios allí? Para ser funcional, para que trabaje. Y aquí dice que si el Señor nos ha dado no solo dones, cualquier recurso es para que lo pongamos a trabajar. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. Y que lo ministremos a otros. Por eso es importante ser parte de una iglesia local. Cuando tú rindes tu vida a Cristo y naces de nuevo, es importante que seas parte de una iglesia local para que allí crezcas, allí te nutras, pero allí también te desarrolles, te fortalezcas y seas funcional. Amén. Amén. Ahora, otro aspecto, no solo Él nos da la capacidad, ¿verdad? Sino la fidelidad es necesaria para ser responsables. Si tú vas a ser responsable, tienes que ser fiel en lo que se te ha hecho responsable. Aunque tratemos con cosas y asuntos terrenales, no importa. El tiempo es algo terrenal, ¿estás de acuerdo? El intelecto es algo que es algo terrenal. Los recursos materiales, el dinero, bienes, propiedades, todo son aspectos terrenales, ¿cierto o no? Sí. Pero la manera en que los administro tendrán un impacto en lo espiritual. ¿Cómo es posible que algo terrenal puede tener un impacto en lo espiritual? ¿Cómo? Les voy a poner un ejemplo. Si no administráramos bien aquí en la iglesia, no habría ni sillas donde tú estuvieras sentadito escuchando la palabra de Dios.
No habría un micrófono, yo tendría que hablar y gritar. Y me oirían porque el patio es pequeño. Pero hay un recurso para que no se gaste la voz y no ande ronco, yendo al doctor, gastando innecesariamente. ¿Están de acuerdo? Sí. A veces nos pasa que por malos administradores gastamos en cosas innecesarias. Ejemplos prácticos. Nuestra salud. Si no cuidamos de nuestra salud, vamos a acabar en el doctor gastando innecesariamente. ¿Estás de acuerdo? Por eso hay que taparse bien, por eso hay que comer bien, por eso hay que dormir bien y una cantidad de cosas que hay que administrar bien en la casa. ¿Por qué? Porque una enfermedad nunca nadie sabe, ¿verdad? Pero sí se puede prevenir, sí se puede. Entonces, aunque tratemos con cosas y asuntos terrenales, la forma en la que lo administras va a tener un impacto en lo espiritual. Primera de Corintios 4:2 habla de la fidelidad que se necesita. Dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que te apegues a los principios de Dios para manejar bien los recursos. ¿Te estás apegando al manual? Esa es la pregunta. Cuando se trata de administrar todo lo que tienes, ¿te estás apegando a lo que la palabra de Dios dice? Entonces hay que hacerlo si no lo hemos hecho. Y si sí, hay que seguir perseverando y creciendo en eso. Ahora, vamos a ver un ejemplo en una parábola, Lucas 16, del 10 al 3. Es justo, habla de un mayordomo infiel. Se le había acusado a este hombre de malgastar los recursos del amo. Si tú fueras mayordomo de una hacienda y estás malgastando los recursos, cuando venga el dueño, ¿qué te va a decir? Una sola palabra: despedido. Eso te va a decir. Y eso fue lo que pasó con este hombre en la parábola. Era un mayordomo infiel y por malgastar los bienes de su amo, te voy a despedir. Y fíjate el verso 10, como dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabes cuál es el problema de las riquezas? Que la Biblia advierte. Dice: raíz de todos los males es el amor al dinero o amor a las riquezas. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de eso? ¿Saben cuál? Piénsalo, medítalo. Trata de resolver ahí el dilema. ¿Cómo que raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Y por qué aquí está diciendo no puedes servir a dos señores? Ni a Dios o a las riquezas. ¿Qué está queriendo decir el Señor? En realidad, ¿qué son las riquezas? Medítalo. ¿Qué hay detrás? Ya te di un tip. ¿Qué hay detrás de las riquezas? ¿Será que son las riquezas el otro Señor al que no podemos servir? No, el otro Señor detrás soy yo. Porque las riquezas no piensan. La Sor Juanita no piensa. El de a 200. Me refiero al billete. Sí me captaron. O sea, el billete, las monedas no piensan por sí solas. Las riquezas no piensan. Quien piensa es el que tiene las riquezas. Y cuando Dios está diciendo no puedes servir a dos señores, es no me puedes servir a mí, ni te puedes servir a ti mismo al mismo tiempo.
¿Sí se dan cuenta de esto? No puedes servir a las riquezas porque quien las maneja eres tú. Y por eso el problema, el mayor problema y la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, lo que está detrás ahí es el egoísmo. Es que yo quiero ser mi propio Dios, yo me quiero beneficiar, yo quiero sentirme bien conmigo mismo, yo me quiero realizar y yo. Por eso la palabra en griego de la palabra yo es ego. Nutrimos el ego con las riquezas. Y ese es el verdadero amo y ese es el verdadero Señor. Lo que a mí me impacta es como el verso 11 dice: si ustedes en las riquezas injustas, ¿a qué se refiere las riquezas injustas? Las riquezas del mundo. O sea, si en los asuntos del mundo, eso está diciendo el versículo, ustedes no fueron fieles, ¿cómo les vamos a confiar lo espiritual? ¿Cómo? No se puede. ¿Y sabes cuál es el mayor problema de esto? El punto 3, que en algún momento, al final de nuestra vida, vamos a rendirle cuenta a Dios de nuestra mayordomía. Ese es el 3. Principio número 1, todo es de Dios. Principio número 2, Dios me hace responsable de lo que ha puesto en mis manos. Y el principio 3 de mayordomía, voy a rendir cuentas de la mayordomía, de cómo administré. Y esto es impresionante porque desde Génesis lo vemos. Si tú recuerdas, después de que Dios puso como mayordomo a Adán en el huerto del Edén, y su mujer fue engañada y él tomó del fruto, viene Dios después, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Génesis 3, solo te lo voy a leer para que tú recuerdes. Sé que te sabes muy bien la historia, pero fíjate que dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién? Al hombre. ¿Por qué no a la mujer? Porque el hombre es el líder espiritual del hogar, es la cabeza del hogar. Él va a rendir cuentas. Y dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: ya sabemos que respondió. Tragedia. ¿Qué hizo Adán? No fue buen administrador, no fue buen mayordomo. ¿A quién se le pidió cuentas? Si no hubiera un principio de mayordomía, Dios no hubiera ni tenido por qué irle a pedir cuentas a Adán. Dios nos hubiera creado a la humanidad y nos hubiera dejado aquí en este planeta abandonados. Yo ya los creé, yo ya me voy, ahí se hacen bolas, ahí o se aman o se pelean y ya ustedes verán qué hacen con lo que yo les di. No, Dios no es así. Él no es así. Porque Dios quería seguir teniendo relación con la humanidad. Quería seguir siendo el Dios, el Rey, el que gobierna, ¿verdad? Y por eso siempre va a haber alguien a quien rendirle cuentas. Y en este caso es a Dios, de todo lo que hagas. También Lucas 16, 1 y 2. Es justo es el inicio de la parábola. Lucas 16, 1, 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Escucha esa frase: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esperemos que no nos pase como este hombre, ¿verdad? Que al final de nuestros días el Señor nos diga: da cuenta de tu mayordomía, porque fuiste un siervo infiel y no podrás recibir recompensa, que es el cuarto principio. Dios recompensa la buena administración. Antes de brincar ahí, solo anota Romanos 14, 12.
donde dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú y yo vamos a darle cuentas a Dios. Y esto es lo más terrible, hayamos creído o no hayamos creído en Él. Qué mejor haber creído en Él, haber puesto nuestra fe en Él y haber sido buenos administradores, ¿verdad? Porque entonces, el 4, recibiremos recompensa si fuimos buenos administradores, buenos mayordomos. Primera de Corintios 3, 10 en adelante. Búscalo, Primera de Corintios 3, del 10 en adelante. Fíjate cómo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo está hablando, escucha, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero tú y yo estamos edificando sobre la obra que realizó Pablo y los apóstoles y profetas de esa época. ¿Sí estabas consciente de eso? Tú y yo, lo que hacemos hoy en Cristo, la manera en la que vivimos, la manera en la que edificamos nuestras vidas y el cuerpo de Cristo, está poniendo más ladrillos encima de lo que Pablo y los apóstoles, cuando inició la iglesia, establecieron como fundamento. Tú y yo seguimos construyendo. Y es una figura, porque dice la Biblia que juntos estamos construyendo, ¿qué? ¿Qué estamos construyendo juntos? La iglesia, edificando la iglesia. Una casa espiritual donde el Señor puede morar. Eso estamos construyendo. Ahora, en esta ilustración, Pablo dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mira la advertencia, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esos 3 elementos son finos. Ahora cambia a otros 3 que no son tan finos: madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recibirá? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. O sea, ¿qué tipo de creyente quiere ser? El que es salvado, pero que sus obras fueron madera, heno y hojarasca. Porque al final tu vida va a ser probada por fuego. O sea, ojo, no malinterpretes esto. No quiere decir que Dios ahí nos va a tatemar tantito en el infierno. No. Tus obras. ¿Cómo te condujiste después de nacer de nuevo? ¿Cómo viviste la vida cristiana? El Señor va a pasar tus obras por fuego. Y si fueron madera, ¿qué le pasa a la madera con el fuego? Se va a quemar. Si fue heno, se va a quemar. Si fue hojarasca, más se va a quemar. ¿Qué va a quedar al final? Dice, sufrirá pérdida. No va a haber recompensa. Pero si tú y yo edificamos oro, plata y piedras preciosas, cada uno de esos elementos, por su composición química, cuando son sometidas al fuego, se conservan. O sea, pasan 2 cosas: o se conservan o se purifican más. Quiere decir que tus obras que hiciste como creyente, lo que va a quedar allí al final va a ser la recompensa que el Señor te va a dar. Es decir, con esas obras que hiciste a través de los méritos de Cristo, oro, plata, piedras preciosas, Dios las va a usar para hacer un galardón y dártelo como premio. Va a ser una recompensa. Amén. Qué tremendo es eso. Amén. Apenas no recuerdo con quién yo lo hablaba. Yo decía, qué irónico. Porque gracias a que podemos hacer buenas obras hoy como cristianos.
Gracias a Cristo. ¿Por qué nos van a recompensar por algo que Cristo hizo en mí? Irónico, pero así es nuestro Dios. Él le gusta recompensar, aunque no lo merezcamos. Mateo 7, ya acabo con 2 pasajes más. Mateo 7, 17 en adelante. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda palabra, hermanos, porque a veces incluso los mismos cristianos malinterpretamos lo que es ser buenos mayordomos. Estos hombres pensaron que la gracia de Dios se usaba para profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Lo vistoso, lo visible. ¿Qué le pasó a los discípulos después de que Jesús los mandó de 2 en 2? Les dijo: ahora ustedes vayan, lo que yo hago, ahora quiero que ustedes lo experimenten. Vayan a las aldeas de aquí cercanas. Y cuando ellos regresaron felices, porque dijeron: Señor, echamos fuera demonios como tú. Señor, profetizamos, ¿verdad? Señor, hicimos muchos milagros. Ya nada más les faltó decir: somos famosos como tú. ¿Y qué hizo el Señor? No estén felices por eso. Para eso no es la gracia. Para eso no es la gracia. Y yo creo que ahí les debió haber hecho examen, ¿verdad? Bueno, no es broma, no debió. Él hizo lo que sabía mejor hacer. A ver, ¿cómo andan en el orgullo? ¿Cómo andan en la vanidad? ¿Verdad? Qué tremendo. Nunca os conocí. Es decir, no fueron buenos mayordomos. Usaron mi gracia para lo que no les dije que usaran mi gracia. Y por último, Colosenses 3, 23 al 25. Esto nos va a ayudar a entender cómo vamos a recibir una recompensa si hacemos las cosas bien. En Cristo, no en nuestras fuerzas. Colosenses 3, 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Escucha, ¿cómo es esto? ¿Cómo que todo lo que yo haga lo haga como para Dios? ¿Sabes? Eso va a ser un freno en nuestra vida. Porque si yo quiero seguir viviendo mi vida doble o en hipocresía, te pongo un ejemplo. A veces miento. ¿Cómo miento para Dios? Porque dice que todo lo que haga, lo haga como para el Señor. Señor, mentí, pero lo hice para tu gloria. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ay, qué pertinente, mira. El cristiano que cree que la gracia abunda cuando él peca más. No, ya lo estudiamos en Romanos. Señor, mira, soy infiel, pero lo hice para ti. Suena horrendo. Señor, ese hermano me cae mal y tengo amargura en mi corazón, y esa amargura la hago para honrar tu nombre. Es mi adoración a ti. ¿De verdad? Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, verso 24, que de Él, Señor,
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea que sí podemos recibir, en vez de recompensa, castigo. Hermanos, llevemos en nuestro corazón, grabémoslo en nuestro corazón, porque para lo que viene 2025 vamos a tener que aprender a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de los recursos, de todo lo que el Señor ha puesto en nuestra mano, nuestro intelecto, la fe, los dones, la gracia, todo vamos a tener que administrarlo bien, porque esta iglesia tiene que seguir siendo edificada, tiene que seguir creciendo. ¿Y a quién Dios quiere usar? A nosotros. Así es de que viene trabajo, no olvidemos, todo es de Dios. Número 1, Dios te ha hecho responsable de todo lo que ha puesto en tu mano. Número 2, tú le vas a dar cuentas a Dios de todo lo que has hecho en cuanto a tu mayordomía. Número 3, número 4, vas a recibir recompensa de acuerdo a lo que hayas hecho. Y que sea por su gracia, hermanos, que al final de nuestra vida podamos escuchar palabras dulces de nuestro Señor, cuando Él dijo en Mateo 25:23: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, esta tarde agradecemos tu palabra y ayúdanos a llevar en nuestro corazón para el siguiente año claramente cómo ser buenos mayordomos, cómo administrar todos los recursos que tú nos has dado. Ayúdanos a entender que tú eres dueño de todo, Señor, todo lo material que nos has dado, Padre, los dones, los talentos, el recurso intelectual, el tiempo, Señor, y cualquier otra cosa que pensemos que hayamos, Señor, recibido, que sepamos que no es por nuestra capacidad ni por nuestras cuentas, que sepamos que eres tú quien nos lo ha otorgado. Y eso nos lleve a ser responsables, Señor, sabiendo que debemos ser fieles, sabiendo que debemos de trabajar arduamente, porque tú nos has hecho capaces y en ti lo podemos lograr. Ayúdanos a ser fieles, tan fieles, Padre, que cuando rindamos cuentas a ti de esa mayordomía, Señor, podamos recibir la mejor recompensa, que es estar contigo por la eternidad. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por, Señor, que hoy hemos podido recibir tu palabra y nos ha enseñado, Señor, estos principios de mayordomía. Ayúdanos, sé con nosotros a lo largo de este 2025 que se aproxima. Señor, que seamos siervos fieles, que seamos árboles que dan buen fruto, un fruto abundante, Señor. Y que sea un fruto agradable para ti también, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestro mérito humano, sino que sean siempre en el mérito y en el poder de tu Hijo Jesús, por medio de tu Espíritu que hoy mora en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos esta tarde. Y te lo pedimos todo, Señor, en ese nombre glorioso, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.